La banca estaba lista. Desde las 5 de la mañana yo había estado organizando cada fruta como si fuera un pequeño tesoro. Las manzanas brillaban bajo la luz temprana, las naranjas formaban pirámides perfectas, y las bananas colgaban de ganchos improvisados como si fueran adornos naturales. Era un sábado como tantos otros, y yo respiraba con alivio ese aire fresco que trae el amanecer en la feria. Para mí, ese lugar no era solo trabajo, era mi vida entera. Allí había crecido, allí había aprendido a negociar, a sonreír, a conversar con cada vecino. La feria tenía un ritmo que solo quienes la vivimos podemos entender. El bullicio de las voces se mezclaba con los pregones de los vendedores. A la orden las naranjas dulces, aquí el tomate fresco de la huerta. Había olor a pan recién horneado, a café de termo, a pescado traído de madrugada. Yo conocía a todos, y todos me conocían a mí. Era el feirante, el hombre que siempre trataba de dar un poquito más en la bolsa para que el cliente volviera feliz. Esa mañana, mientras atendía a una señora mayor que me pedía manzanas para su nieto enfermo, sentí una punzada de orgullo. No era rico, no tenía lujos, pero tenía dignidad. Mis manos olían a fruta, mis hijos sabían que el pan en la mesa salía de mi sudor, y yo podía mirar a cualquiera a los ojos sin bajar la cabeza. Ese era mi mayor patrimonio, la honestidad. Nunca pensé que en un abrir y cerrar de ojos todo eso se derrumbaría. Dos hombres con uniforme se acercaron entre la multitud. No venían con bolsas ni miraban la mercancía. Venían con rostros serios, pasos firmes, como si el mercado fuera un campo de batalla y yo su objetivo. Antes de que pudiera preguntar nada, uno de ellos desplegó un documento y con voz áspera dijo: "Su puesto queda clausurado por orden judicial". No entendí, quise replicar, pero no tuve tiempo. Me giraron los brazos, sentí el frío metálico de las esposas y, en un segundo, estaba reducido frente a todos. Las naranjas cayeron rodando, las uvas se esparcieron como lágrimas en el suelo. La gente murmuraba, algunos se alejaban, otros me miraban con compasión disfrazada de curiosidad. Nadie se atrevió a intervenir. En sus ojos ya había un veredicto: si la policía me esposaba, debía ser culpable. Me empujaron hacia la camioneta. Dentro, esa jaula metálica olía a sudor, a hierro oxidado, a desesperanza. Yo golpeaba con la frente la reja y repetía: es un error, yo no he hecho nada. Pero mis palabras rebotaban contra el silencio indiferente de los oficiales. En la comisaría me enteré de la acusación: desvío de fondos públicos. Decían que mi nombre figuraba en facturas millonarias, que yo era responsable de contratos inflados de programas sociales. Hablaron de empresas fantasmas, de notas fiscales con mi firma, de compras de materiales de construcción a precios absurdos. Yo, que apenas manejaba cuentas de feria, aparecía como el arquitecto de un fraude millonario. Intenté explicar que todo era un error, que yo jamás había firmado nada, que apenas sabía llenar mis propios formularios de impuestos. Me miraron con desprecio. Para ellos yo no era un feirante, era un ladrón más, atrapado por fin. Esa noche me enviaron a prisión preventiva. Riesgo de fuga, dijeron. Yo, que jamás había salido de mi ciudad, que ni pasaporte tenía, me convertía de repente en fugitivo potencial. La primera noche en la celda fue un golpe brutal. El aire estaba cargado de humedad y orina, el colchón era apenas un pedazo de espuma rota, y el sonido de los barrotes cerrándose me taladró los oídos como un martillo. Compartía la celda con hombres que no conocía, algunos con miradas duras, otros con sonrisas torcidas que me helaban la sangre. Yo me sentía fuera de lugar, un intruso en un mundo oscuro donde no pertenecía. Los días se convirtieron en semanas. Aprendí rápido a no hablar demasiado, a no mirar fijo, a observar más que a preguntar. El tiempo allí no se mide en horas, se mide en golpes de llave, en ruidos de pasos en el pasillo, en la desesperación que sube cuando escuchas gritos en otra celda. Al principio mi familia venía a visitarme. Mi esposa llegaba con los niños cada domingo. Recuerdo la primera vez, mi hija menor me miraba a través del vidrio y preguntaban: papá, ¿cuándo vuelves a casa? Yo tragué saliva, quise responder, pero las palabras se quedaron atoradas en mi garganta. ¿Qué podía decirle? Que estaba preso por algo que no había hecho, que no sabía cuánto duraría, así que sonreí débilmente, como si esa sonrisa pudiera protegerla de la verdad.
Con el tiempo, las visitas fueron espaciándose. Entendí, era duro para ellos. La vergüenza de tener a un padre preso pesaba tanto como el propio encierro. Un día mi esposa dejó de venir. Supe por rumores que había ido con los niños a vivir a otra ciudad. No la culpo, ella también fue víctima de esta desgracia. Dentro de la prisión, aprendí a convivir con la injusticia. Escuchaba historias de hombres culpables que dormían tranquilos, y de hombres inocentes que se volvían locos. Veía violencia todos los días, peleas por un pedazo de pan, disputas por un rincón del patio. Yo intentaba mantenerme al margen, pero el miedo nunca me abandonaba. El peor enemigo era el tiempo. Cada día parecía repetirse igual, y cada noche era una condena silenciosa. Pero había algo que me mantenía en pie, la convicción de que algún día, de alguna manera, la verdad saldría a la luz. Los días en prisión eran una rutina que mataba el alma. El amanecer llegaba con un ruido metálico, el golpe seco de las rejas al abrirse, y la voz áspera del guardia gritando, arriba. Dormíamos poco y mal. Algunos reclusos hablaban toda la noche, otros roncaban como si estuvieran en su propia casa. Yo apenas lograba cerrar los ojos. Cada ruido me despertaba con el corazón acelerado. El desayuno era un pan duro, a veces con moho, acompañado de un café aguado que sabía más a hierro que a grano. Luego venía el encierro de horas en un patio gris, rodeado de muros que parecían más altos que el cielo. Allí conocí a hombres de todo tipo, asesinos, ladrones, traficantes, y también inocentes, como yo, que pagaban culpas ajenas. Algunos intentaban imponer respeto con violencia, otros buscaban sobrevivir callando. Yo elegí la segunda opción. Observaba, escuchaba, aprendía a moverme sin llamar demasiado la atención, pero aún así, era imposible pasar desapercibido. En la cárcel todos quieren saber quién eres, por qué estás allí, cuánto tiempo tendrás que quedarte. Cuando decía que me acusaban de desvío de dinero público, muchos se reían. Mira al político disfrazado de feirante, decían entre carcajadas. Nadie me creía cuando afirmaba que nunca había visto un centavo. Allí, la palabra de un hombre no valía nada. Con el tiempo, empecé a notar que mi caso no era casualidad. Los periódicos que llegaban a la prisión hablaban de obras públicas paralizadas, de contratos sospechosos, de empresas fantasmas. Siempre, en algún punto, aparecía el nombre del concejal que todos conocían en la ciudad. Yo entendí demasiado tarde que había sido su marioneta perfecta. Él era un hombre astuto, tenía una sonrisa que convencía a cualquiera, una manera de hablar que hacía creer que estaba de tu lado. Durante años lo había visto recorrer la feria, dando palmadas en la espalda de los vecinos, comprando un racimo de bananas, prometiendo mejoras que nunca llegaban. Nadie sospechaba de él, y esa era su mayor fortaleza. Mientras estrechaba manos en público, en privado movía dinero como un prestidigitador, usando nombres prestados, y el mío había sido el más conveniente. Mi CPF apareció en notas fiscales millonarias, firmas falsificadas, papeles inventados, todo perfectamente encajado, y yo, un hombre sin poder ni contactos, era el chivo expiatorio ideal. Cuando la policía necesitó mostrar resultados, allí estaba yo, el feirante convertido en corrupto de un día para otro. Dentro de la celda, me repetía una y otra vez, algún día la verdad se sabrá. Era mi única forma de no quebrarme, porque todo lo demás se me escapaban, mi esposa, mis hijos, mis clientes, mi nombre. Lo único que quedaba intacto era la certeza de mi inocencia. Conocí a varios compañeros de celda. Estaba Leandro, condenado por robo, un hombre que había perdido la esperanza y se refugiaba en la violencia. Estaba también Marcos, un joven, que decía haber sido acusado injustamente de un homicidio que no cometió. Él me escuchaba en silencio cuando hablaba de la feria, de las frutas, de mi familia. Usted todavía tiene corazón, Don, me decía, no deje que se lo maten, aquí adentro. Sus palabras eran un salvavidas en medio del mar oscuro de la prisión. Las visitas se volvieron cada vez más escasas. Mis hijos crecían lejos, mis cartas regresaban sin respuesta. Una tarde, en el locutorio, recibí la noticia que más me desgarró. Mi esposa había decidido rehacer su vida en otra ciudad. No podía seguir cargando con mi condena. Lloré en silencio, con el teléfono en la mano, escuchando cómo me decía adiós. No la juzgo, sé que también sufrió, pero ese día comprendí que estaba verdaderamente solo. El tiempo pasaba lento, pesado,
como un invierno que no termina nunca. Las noticias llegaban como ráfagas de viento que agitaban mis pensamientos. Un día, un guardia me pasó un periódico, arrugado. En la portada hablaba de un escándalo, contratos inflados, empresas fantasmas, desvíos millonarios. El nombre del concejal estaba allí, pero también el mío. Según el diario, yo era uno de sus socios. Me reí con amargura. ¿Socio? Yo apenas tenía dinero para pagar el alquiler de mi puesto. Mientras tanto, el concejal seguía libre, sonriendo en actos públicos, inaugurando obras, estrechando manos. Y yo seguía tras las rejas, cargando un crimen que era suyo. Esa injusticia me quemaba por dentro. Hubo noches en que pensé que no saldría vivo. El desespero se metía en mi cabeza y me susurraba que todo estaba perdido. Pero entonces recordaba la voz de mi hija, preguntándome cuándo volvería. Recordaba el olor de las frutas en la feria, el sabor de un café temprano mientras abría mi banca. Esos recuerdos eran mi refugio, mi resistencia silenciosa. En la cárcel, aprendí que la justicia es frágil, que la verdad puede ser enterrada bajo montañas de papeles falsos, y que un hombre poderoso puede destruir a un inocente con una simple firma. Pero también aprendí a esperar, a mirar el calendario como quien mira una semilla. Tarde o temprano, algo tiene que brotar. Y brotó. Años después, un periodista publicó un reportaje explosivo. Documentos filtrados mostraban que el dinero nunca había pasado por mí, sino por empresas ligadas directamente al concejal. El fraude era gigantesco, y yo solo era una sombra en el papel. Esa noticia encendió una chispa de esperanza. Por primera vez en 4 años, vi un rayo de luz entrando en mi celda. La noticia del reportaje corrió como un murmullo eléctrico por los pasillos. En la cárcel, las cosas importantes no necesitan altavoces, viajan de boca en boca, de celda en celda, como si el edificio respirara. Saliste en el diario, me dijo Marcos con los ojos encendidos. Un periodista te nombró. Dice que el dinero no pasó por vos. No quise ilusionarme. En prisión, la esperanza mal administrada es un veneno. Pero esa noche dormí distinto, con los puños menos apretados, con la espalda un poco menos anudada. 2 días después, me llamaron a entrevista con Civil. Me llevaron a una salita triste con paredes color crema y una mesa coja. Al rato, entró un hombre de unos 40 y tantos, delgado, con cuaderno y grabadora. Soy Diego Salvatierra, dijo, y me mostró su credencial. Tenía una mirada que no juzgaba, solo buscaba. Me pidió que le contara, con calma, cómo era mi vida antes del arresto, la feria, la banca, mis hijos, mi rutina. Yo hablé despacio, como quien pela una fruta con cuidado para no desperdiciar nada. Me interrumpía poco, anotaba mucho. Cuando le describí la mañana de mi detención, los gritos, las esposas brillando como cuchillos, noté que apretaba el lápiz hasta casi romperlo. Necesito que me autorices para consultar tus históricos fiscales, dijo al final. También, quiero pedir una pericia sobre las firmas en esas facturas. Hay cosas que no cierran, tiempos de firma a la madrugada, IPs que no son de tu barrio, correos enviados desde el gabinete del concejal. Si todo es como sospecho, te usaron de pantalla. Sentí un nudo en la garganta. Nadie me había hablado así desde que todo empezó. Con respeto, con paciencia, como si yo fuera un ser humano y no un expediente. El reportaje salió el domingo. Lo supe por los murmullos y porque Marcos, que conseguía periódicos con artes de mago, entró con uno enrollado bajo la camisa. La portada no era mi rostro ni mi banca, era una planilla de cálculo ampliada con líneas marcadas en amarillo, rastro del dinero, contratos firmados con el CPF de un feirante y aprobados desde computadoras del gabinete municipal. Adentro, una doble página desmenuzaba el laberinto. Empresas creadas meses antes del primer contrato, dueños que eran gerentes de otras firmas con el mismo domicilio, facturas con la misma tipografía y errores ortográficos calcados. Y algo que me heló la sangre, los registros digitales de firma ocurrían casi siempre entre las 13:00 y las 4:00 de la madrugada, desde una IP fija cuya titularidad pertenecía al edificio donde el concejal tenía su despacho. Mi nombre era un comodín. Ellos firmaban por mí mientras yo dormía para levantarme a la feria. El artículo mencionaba también el testimonio de una funcionaria administrativa, una mujer que llamaban al INE para protegerla. Ella aseguró haber recibido listas de CPFS confiables para agilizar contrataciones. En esa lista estaba el mío, junto al de un albañil,
una costurera y el dueño de un carrito de choripanes. Sentí rabia, impotencia, una vergüenza que no me pertenecía. No éramos confiables, entendí, éramos invisibles, y a los invisibles se les roba la cara porque nadie pregunta. El impacto fue inmediato. A la semana, un abogado llegó a verme. No era el defensor público cansado que bostezaba en las audiencias, era una mujer de traje claro, carpeta bajo el brazo, pasos decididos. Me llamo Valeria Nogueira, dijo. Trabajo con un instituto de asistencia jurídica que toma casos emblemáticos. El tuyo es uno de esos. Habló sin adornos. Pediría una pericia caligráfica, una pericia informática, y el levantamiento del secreto bancario de las empresas mencionadas en el reportaje. El patrón es claro: triangulación, firmas digitales no autorizadas y transferencia a fundaciones controladas por testaferros. Necesito tu autorización y paciencia. Paciencia tenía, autorización le firmé con una mano que me temblaba de algo nuevo, la posibilidad. La cárcel, por su parte, reaccionó como reacciona un animal herido, con recelo. Un guardia me advirtió en voz baja, mientras me revisaba antes del patio: no te metas donde no te llamaron. A veces la gente que cae por plata pública no está sola. No contesté. Aprendí que el silencio puede ser una armadura, pero también supe que si retrocedía ahora, me tragaba para siempre el barro. Las semanas siguientes fueron un desfile de papeles, firmas, esperas. Valeria consiguió que un perito analizara mis supuestas firmas en las notas fiscales. El informe fue quirúrgico: trazos incongruentes, presión de mano distinta, gestualidad incompatible con mis grafías. Lo leí 3 veces, deletreando palabras técnicas como si fueran oraciones. Luego vino el informe informático: acceso a sistemas municipales desde un usuario con credenciales que se usaban en el gabinete del concejal. El mismo equipo que aprobaba mis compras validaba otras de las empresas fantasma. Era como mirar el mapa de una tormenta y encontrar su ojo. El instituto jurídico pidió, además, el rastro del dinero. Esa expresión me fascinaba. El dinero también deja huellas, pensé, aunque vaya disfrazado. Y las dejó: transferencias a una asociación cultural dirigida por el cuñado del concejal, pagos de consultoría a una firma cuyo dueño era chofer de campaña, depósitos fragmentados los días en que el concejal publicaba fotos entregando canastas básicas en barrios pobres. Todo estaba ahí, delante de todos, y sin embargo nadie lo veía hasta que alguien se atrevió a unir los puntos. El concejal, por su parte, salió en televisión con su sonrisa de siempre, hablando de ataque político y difamación. Prometió demandas. Yo miraba ese televisor viejo de la sala común y sentía una mezcla de náusea y ganas de reír. Le creían. La gente le creía. O, mejor dicho, quería creerle. El carisma es una forma de anestesia. Un día me llamaron al juzgado para una audiencia. El traslado fue en el furgón caliente, con ese olor a metal y miedo que ya conocía. La sala era pequeña, con bancos de madera y olor a limpiador de limón. El juez hojeaba un expediente que parecía recién encuadernado, grueso como un libro de familia. Valeria estaba a mi lado con los codos encima de la mesa, lista para morder si hacía falta. La fiscal, una mujer de voz seca, parecía menos segura que en la audiencia anterior. El perito calígrafo habló primero. Explicó con paciencia cómo la mano que firma deja marcas íntimas. Dijo: incompatible, superposición, patrón ajeno. Luego, el perito informático mostró pantallas, horarios, IPs, usuarios, logs. Yo no entendía cada término, pero entendía el dibujo. Era una historia que, por fin, no me tenía como protagonista. La fiscal pidió más tiempo. Dijo que no podía descartar la participación indirecta del acusado. Valeria respondió con una calma que cortaba: la prisión preventiva no puede sostenerse para suplir una investigación deficiente. 4 años, excelencia. 4 años con un nombre limpio metido en la cloaca para tapar a los verdaderos responsables. El juez respiró hondo. Hubo un silencio que me dolió en los oídos. Este tribunal resolverá en 5 días, dijo. 5 días pueden ser una vida. Volví a la celda con el corazón lleno de piedras. Marcos me apretó el hombro. Don, si sale, no se olvide de nosotros. Yo no era hombre de promesas, pero le dije que no me olvidaría. Se lo debía. Una tarde de lluvia, cuando el patio era un espejo sucio y los barrotes sudaban, vino el oficial de guardia. Audiencia complementaria, dijo. Otra vez el furgón. Otra vez la sala de olor a limón. El juez tenía otro documento en la mesa. El banco había respondido.
Las cuentas de las empresas fantasma mostraban entradas millonarias y, al poco tiempo, salidas a personas físicas conectadas con el concejal. En todas esas rutas había algo en común. Mi nombre no aparecía, ni una transferencia, ni un giro, ni un saldo, nada. El dinero no pasó por el acusado, dijo el juez, y yo sentí que las palabras me atravesaban como un rayo tibio. La fiscal pidió prórroga. Valeria levantó la ceja. El juez negó con la cabeza. Este tribunal decreta la inmediata revocación de la prisión preventiva por inexistencia de elementos suficientes que la sostengan. Ordeno la libertad del acusado bajo reconocimiento. No escuché el resto. Marcos, en mi cabeza, repetía, usted todavía tiene corazón, don. Creí que me soltarían ese mismo día. Aprendí, de la peor manera, que la libertad también tiene burocracia, firmas, sellos, oficios, traslados. Pasó una noche, otra, en la tercera madrugada, cuando el sueño era una cuerda floja. El guardia abrió y dijo mi apellido como si lo masticara. Bolsa, ¿te vas? Puse lo poco que tenía en una bolsa de supermercado, unas cartas arrugadas, un par de medias, un cuadernito donde había anotado los nombres de quienes me escucharon. Caminé por un pasillo que ya no era una cueva, era una arteria hacia afuera. El portón final se abrió con ese chirrido que tuve pesadillas de escuchar. Afuera lloviznaba, el aire me pegó en la cara como si fuera un agua que limpiaba. Nadie me esperaba, no hay música en las liberaciones a destiempo. Caminé sin dirección, escuchando el ruido de mis propios pasos, como si aprendiera a caminar otra vez. Me senté bajo un alero a mirar la calle. Una moto pasó, un perro sacudió el agua, un colectivo rugió y dejó un aliento de diésel. Todo era igual y todo era nuevo. Metí la mano en el bolsillo y conté las monedas. Alcanzaban para un café. Entré en un bar y pedí uno. Cuando el mozo lo apoyó en la mesa, el pequeño golpe de la taza en la madera me pareció el sonido más humano del mundo. Respiré hondo y empecé a pensar. La libertad, lo comprendí enseguida, no era un portón, era una cuesta. Debía subirla con calma, conseguir un lugar para dormir, volver a la feria, buscar a mis hijos sin invadir, y también, aunque no supiera por dónde, pedir justicia por lo que me hicieron, no por venganza, por orden, para que mi nombre dejara de ser la máscara de otro. Esa noche dormí en la pensión barata que quedaba a 2 cuadras de la terminal. La cama era angosta y el colchón estaba vencido, pero no tenía barrotes. Me acosté boca arriba, mirando el techo descascarado, y pensé en mi banca, en las frutas, en el toldo, en el color de las cajas. Pensé también en el concejal, en su sonrisa de foto, y sentí que el rencor me quería morder. Lo tuve en la punta de la lengua, como se tiene una mala palabra. No la dije, me prometí otra cosa. Volvería a la feria. No sabía cómo me mirarían, pero iba a volver, porque mi vida, antes de todo, era eso, el sol de la mañana en las manzanas, el olor a tierra en las manos, el saludo de un vecino, y porque necesitaba recuperar algo que era mío, la certeza de que, a pesar de todo, yo seguía siendo yo. A la mañana siguiente, cuando el cielo todavía estaba del color de la ceniza, caminé hacia el mercado mayorista. No tenía permiso, no tenía banca, no tenía crédito. Tenía algo más frágil y más fuerte, la costumbre. La gente del mercado vive de madrugar y apostar. Y yo iba a apostar, una vez más, por mí. En la entrada, el vigilante me reconoció, frunció la boca, pero me dejó pasar. Los pasillos del mercado eran un río de cajas, voces y vapores. El olor de las frutas frescas me hizo cerrar los ojos un instante. Era como volver a casa y descubrir que alguien cambió los muebles del lugar. Caminé despacio, saludando a los proveedores que aún quedaban de mis viejos contactos. Algunos me devolvieron el saludo con naturalidad, otros hicieron ese gesto mínimo de bajar apenas la cabeza sin mirarme, como si yo trajera una nube. Nadie me insultó, nadie me abrazó. Era un territorio en disputa, el del recuerdo contra el rumor. Conseguí a crédito 2 cajones de manzanas que nadie quería porque tenían golpe de sol y 3 cajas de naranjas con la piel fea pero el corazón intacto. El proveedor me miró a los ojos y dijo, «Me pagás el viernes». Fue la frase más limpia que escuché en años. La metí en el bolsillo como si fuera una estampita. Salí del mercado con la carga sobre los hombros. No tenía puesto, pero sí sabía dónde estaban las esquinas de mejor paso. Elegí la menos concurrida, esa donde las madres cruzan cuando salen de la escuela con los chicos. Puse el cajón en el piso,
Acomodé las naranjas como si fueran joyas. Respiré hondo y dije, casi en un susurro, la frase que había dicho toda mi vida, a la orden, fruta fresca. La primera que se acercó fue una señora que alguna vez me compró para su nieto. Me miró, miró las naranjas, miró mis manos. No preguntó nada, tomó 4, pagué con una sonrisa que me salía torcida. Cuando se fue, me quedé quieto un segundo, no por el dinero, por el gesto. La rueda, pensé, empezó a girar otra vez, aunque no rechina como antes. Faltaban muchas ruedas por encajar. Faltaba todo, pero el mundo, a pesar del concejal, de las firmas falsas, de las noches perseguidas por el ruido del hierro, seguía teniendo una lógica sencilla en algunos rincones que, si ofreces algo bueno y miras de frente, alguien, tarde o temprano, vuelve a confiar. Esa tarde, agotado y con las manos pegajosas de jugo, me senté en el bordillo y conté. No era mucho, era mío. Y entonces decidí la segunda cosa de ese nuevo tiempo, además de volver a la feria, buscaría a mis hijos, no para exigirles nada, para decirles lo que nunca pude decir a través del vidrio, que sigo aquí, que mi nombre pesa pero no mancha, que pueden hablar de mí sin agachar la cabeza. No sabía si me abrirían la puerta, pero debía tocarla. También, inevitable, pensé en la tercera cosa, el concejal. Para entonces, empezaban a circular rumores de que lo investigaban de verdad. No me alimenté de eso, preferí otra idea, más humilde y más ambiciosa a la vez, que mi historia completa la detención, la jaula, los 4 años, el reportaje, la libertad sin fanfarria sirviera para algo. Tal vez para que algún otro nombre invisible no fuera prestado sin permiso. Tal vez para que en una oficina alguien, una Aline, se animara a decir no. Tal vez, apenas, para que cuando vean a un hombre esposado en la feria, alguien pregunte antes de juzgar. Me levanté, quedaban 3 naranjas y 2 manzanas. Las doné a un chico que pasaba con la camiseta de su cuadro, los cordones sueltos y la risa limpia. Gracias, señor, me dijo. Su señor me acomodó la espalda. Volví a la pensión caminando despacio. Al llegar, me preparé un mate con agua tibia de la canilla, apoyé la espalda en la pared y dejé que el cansancio me coma de a poco, como la noche come la última luz. Mañana, me prometí, volvería a madrugar, y pasado, y el otro. ¿Por qué? Recuperar una vida no es un acto, es una rutina que se reconstruye. Me dormí pensando en mi banca de antes y en la banca que todavía no existe. Entre una y otra hay un puente. No se construye con dinero robado ni con fotos en inauguraciones. Se construye con cajas a cuestas, con silencios tolerados, con dignidades pequeñas, y con una cosa más, que por fin, después de 4 años, volvía a sentir como una fruta fría en la mano, futuro. Los primeros días en libertad fueron una mezcla de euforia y vacío. Caminaba por las calles como si fueran nuevas, pero al mismo tiempo extrañamente hostiles. Los colores parecían más vivos, los sonidos más intensos, pero en cada esquina sentía los ojos de alguien que me reconocía. No hacían falta palabras, un gesto, una ceja arqueada, un silencio demasiado largo. Todo era suficiente para recordarme que en sus mentes yo seguía siendo el feirante preso por corrupción. Intenté volver a la feria. Con las pocas monedas que había conseguido en trabajos esporádicos, compré un cajón de manzanas y una caja de naranjas golpeadas. Las acomodé en una esquina menos concurrida, con un toldo prestado. Cuando grité mi primera oferta, la voz me salió quebrada, como si mis cuerdas vocales también hubieran estado presas. La gente pasaba, algunos me miraban, otros desviaban la vista. Una señora mayor, la misma que años atrás me compraba manzanas para su nieto enfermo, se acercó. Tomó 4 naranjas, las pesó en la mano y me miró a los ojos. No dijo nada, solo dejó las monedas en mi palma. Ese gesto simple fue como una transfusión de vida. No era un cliente cualquiera, era un recordatorio de que todavía había alguien dispuesto a confiar. Con el tiempo fui recuperando algunos clientes, pero nunca la confianza plena. Las noticias falsas, los titulares que me habían llamado el ladrón de la feria, seguían flotando en la memoria colectiva. Nadie publicó con el mismo tamaño la nota de mi absolución. Para el público, las primeras versiones siempre pesan más que la rectificación. Mientras trataba de reconstruir mi sustento, mi mente estaba en otro desafío. Mis hijos, llevaba años sin verlos. Sabía que mi esposa se había ido con ellos a otra ciudad, tratando de darles un futuro lejos.
de la sombra de mi caso. Dudé mucho antes de buscarlos. ¿Qué derecho tenía yo, después de todo lo que habían pasado? ¿Sería mejor dejarlos en paz? Un domingo, con el corazón latiendo como un tambor, viajé hasta el barrio donde me habían dicho que vivían. Caminé, despacio, con el miedo de un hombre que se sabe extraño en la vida de sus propios hijos. Toqué la puerta, salió mi hijo mayor. Ya no era el niño que recordaba, era un adolescente alto, con la voz grave y una mirada dura. Me miró como si estuviera frente a un fantasma. Papá, dijo, pero sin emoción, casi como una constatación. No me abrazó, no me cerró la puerta en la cara, simplemente me dejó ahí, en ese espacio entre el rechazo y la aceptación. Mi exesposa apareció detrás, sorprendida, y después de un silencio incómodo, me invitó a pasar. La conversación fue áspera. Ellos habían vivido 4 años pensando que yo era culpable. Aunque la verdad había salido, las cicatrices emocionales no desaparecen con un titular. Mi hijo me reclamó. ¿Por qué no peleaste más fuerte? ¿Por qué dejaste que todos nos señalaran? No tuve respuesta. Podía hablar de abogados mediocres, de pruebas falsificadas, de un sistema corrupto. Pero para él, lo único real había sido la ausencia. Mi hija menor fue diferente. Al principio me miraba con timidez, escondiéndose detrás de su madre. Pero cuando le llevé una bolsa con manzanas, las mismas que le gustaban de niña, sus ojos se iluminaron un instante. Ese instante fue suficiente para darme esperanza. Las visitas siguientes fueron un proceso lento. A veces me aceptaban, otras veces me evitaban. Hubo lágrimas, reproches, silencios que pesaban más que cualquier palabra. Entendí que recuperar a mis hijos no sería un evento, sino una construcción, ladrillo por ladrillo, como volver a levantar una casa derrumbada. En la feria, también la reconstrucción fue dura. Los compañeros que antes me llamaban compadre ahora solo asentían con la cabeza desde lejos. Sabía que muchos pensaban, algo habrá hecho. En este mundo, la inocencia no borra la sospecha. Por las noches, en la pieza de pensión, donde vivía, me atacaban las pesadillas. Soñaba con las esposas cerrándose otra vez, con los gritos de los guardias, con la mirada de mis clientes alejándose como si yo fuera una peste. Me despertaba empapado en sudor, con el corazón golpeando como si corriera una maratón. Intenté trabajar con psicólogos voluntarios de una organización de apoyo a víctimas de errores judiciales. Me costó abrirme, pero poco a poco empecé a entender que mi trauma no era solo mío, era compartido por todos los que habían pasado por algo similar. Éramos invisibles en las estadísticas, pero reales en nuestras cicatrices. A pesar de todo, había pequeños momentos que me mantenían en pie. El olor de las frutas frescas cada madrugada en el mercado mayorista, el primer cliente que me daba la mano y decía gracias, una sonrisa de mi hija cuando mordía una manzana dulce. Eran destellos de luz en un camino todavía lleno de sombras. El concejal, mientras tanto, había caído en desgracia. Fue procesado por múltiples fraudes, aunque su condena real tardó en llegar. Lo veía en los noticieros, con el mismo traje caro, negando todo, sonriendo a las cámaras como si todavía tuviera poder. Sentía rabia, sí, pero también un cansancio profundo. Había aprendido que el odio es otra forma de prisión, y yo no quería volver a estar preso, ni siquiera dentro de mi propio rencor. La sociedad nunca volvió a verme igual, pero aprendí a no medir mi valor en sus ojos. Aprendí que la justicia es frágil, que la verdad necesita repetirse muchas veces para no morir, y que un hombre puede perderlo todo menos una cosa, la decisión de seguir de pie. Los primeros días en libertad fueron una mezcla de euforia y vacío. Caminaba por las calles como si fueran nuevas, pero al mismo tiempo extrañamente hostiles. Los colores parecían más vivos, los sonidos más intensos, pero en cada esquina sentía los ojos de alguien que me reconocía. No hacían falta palabras, un gesto, una ceja arqueada, un silencio demasiado largo. Todo era suficiente para recordarme que en sus mentes yo seguía siendo el feirante preso por corrupción. Intenté volver a la feria. Con las pocas monedas que había conseguido en trabajos esporádicos, compré un cajón de manzanas y una caja de naranjas golpeadas. Las acomodé en una esquina menos concurrida, con un toldo prestado. Cuando grité mi primera oferta, la voz me salió quebrada, como si mis cuerdas vocales también hubieran estado presas. La gente pasaba, algunos me miraban, otros desviaban la vista. Una señora mayor, la misma que años atrás me compraba manzanas para su nieto enfermo, se acercó, tomó 4 naranjas,
las pesó en la mano y me miró a los ojos. No dijo nada, solo dejó las monedas en mi palma. Ese gesto simple fue como una transfusión de vida. No era un cliente cualquiera, era un recordatorio de que todavía había alguien dispuesto a confiar. Con el tiempo fui recuperando algunos clientes, pero nunca la confianza plena. Las noticias falsas, los titulares que me habían llamado el ladrón de la feria, seguían flotando en la memoria colectiva. Nadie publicó con el mismo tamaño la nota de mi absolución. Para el público, las primeras versiones siempre pesan más que la rectificación. Mientras trataba de reconstruir mi sustento, mi mente estaba en otro desafío. Mis hijos, llevaba años sin verlos. Sabía que mi esposa se había ido con ellos a otra ciudad, tratando de darles un futuro lejos de la sombra de mi caso. Dudé mucho antes de buscarlos. ¿Qué derecho tenía yo, después de todo lo que habían pasado? ¿Sería mejor dejarlos en paz? Un domingo, con el corazón latiendo como un tambor, viajé hasta el barrio donde me habían dicho que vivían. Caminé, despacio, con el miedo de un hombre que se sabe extraño en la vida de sus propios hijos. Toqué la puerta, salió mi hijo mayor. Ya no era el niño que recordaba, era un adolescente alto, con la voz grave y una mirada dura. Me miró como si estuviera frente a un fantasma. Papá, dijo, pero sin emoción, casi como una constatación. No me abrazó, no me cerró la puerta en la cara, simplemente me dejó ahí, en ese espacio entre el rechazo y la aceptación. Mi exesposa apareció detrás, sorprendida, y después de un silencio incómodo, me invitó a pasar. La conversación fue áspera. Ellos habían vivido 4 años pensando que yo era culpable. Aunque la verdad había salido, las cicatrices emocionales no desaparecen con un titular. Mi hijo me reclamó. ¿Por qué no peleaste más fuerte? ¿Por qué dejaste que todos nos señalaran? No tuve respuesta. Podía hablar de abogados mediocres, de pruebas falsificadas, de un sistema corrupto. Pero para él, lo único real había sido la ausencia. Mi hija menor fue diferente. Al principio me miraba con timidez, escondiéndose detrás de su madre. Pero cuando le llevé una bolsa con manzanas, las mismas que le gustaban de niña, sus ojos se iluminaron un instante. Ese instante fue suficiente para darme esperanza. Las visitas siguientes fueron un proceso lento. A veces me aceptaban, otras veces me evitaban. Hubo lágrimas, reproches, silencios que pesaban más que cualquier palabra. Entendí que recuperar a mis hijos no sería un evento, sino una construcción, ladrillo por ladrillo, como volver a levantar una casa derrumbada. En la feria, también la reconstrucción fue dura. Los compañeros que antes me llamaban compadre, ahora solo asentían con la cabeza desde lejos. Sabía que muchos pensaban, algo habrá hecho. En este mundo, la inocencia no borra la sospecha. Por las noches, en la pieza de pensión, donde vivía, me atacaban las pesadillas. Soñaba con las esposas cerrándose otra vez, con los gritos de los guardias, con la mirada de mis clientes alejándose como si yo fuera una peste. Me despertaba empapado en sudor, con el corazón golpeando como si corriera una maratón. Intenté trabajar con psicólogos voluntarios de una organización de apoyo a víctimas de errores judiciales. Me costó abrirme, pero poco a poco empecé a entender que mi trauma no era solo mío, era compartido por todos los que habían pasado por algo similar. Éramos invisibles en las estadísticas, pero reales en nuestras cicatrices. A pesar de todo, había pequeños momentos que me mantenían en pie. El olor de las frutas frescas cada madrugada en el mercado mayorista, el primer cliente que me daba la mano y decía gracias, una sonrisa de mi hija cuando mordía una manzana dulce, eran destellos de luz en un camino todavía lleno de sombras. El concejal, mientras tanto, había caído en desgracia, fue procesado por múltiples fraudes, aunque su condena real tardó en llegar. Lo veía en los noticieros, con el mismo traje caro, negando todo, sonriendo a las cámaras como si todavía tuviera poder. Sentía rabia, sí, pero también un cansancio profundo. Había aprendido que el odio es otra forma de prisión, y yo no quería volver a estar preso, ni siquiera dentro de mi propio rencor. La sociedad nunca volvió a verme igual, pero aprendí a no medir mi valor en sus ojos. Aprendí que la justicia es frágil, que la verdad necesita repetirse muchas veces para no morir, y que un hombre puede perderlo todo menos una cosa, la decisión de seguir de pie.